¿Qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a una vez más a este resumen semanal de noticias que le proponemos sobre nuestra Latinoamérica desde la CPTV en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Rápidamente comenzamos porque se acercan las elecciones en varios países de la región y Oscar Laborde, quien es parlamentario del Parla Sur, nos explica por qué son tan importantes para América del Sur. Hoy una elección, decimos, es una elección muy importante, clave, y lo es, porque el momento de disputa que vive América Latina hace que cada confrontación electoral puede marcar un camino en ese país. América Latina está en disputa, no está el camino claro para la derecha, que tiene muchas dificultades para imponer su modelo neoliberal, y tampoco para el movimiento popular, que rápidamente es acosado cuando llega a los gobiernos. En Argentina se vota la segunda vuelta. En las PASO hubo una derrota del Frente de Todos que mostró sus límites. Por supuesto que la dificultad de gestionar la pandemia se mostró como evidente. Solamente ganaron los oficialismos de Canadá y de El Salvador. En el resto de los casos se perdió. Pero el movimiento popular no tiene que quedarse en eso. Tiene que encontrar la manera de poder sortear esas condiciones, porque hubo momentos donde le convino ser opositor para ganar, y hubo momentos como en Argentina donde la pandemia fue una dificultad. El Frente de Todos la tiene difícil para noviembre, difícilmente supera la marca que puso Cambiemos, que, dicho sea de paso, se ha constituido una fuerza muy potente, muy eficiente. Tendrá que cambiar, y lo que no logre a noviembre tendrá que preocuparse al 2023. Son los precios, dice la gente en la calle. En definitiva, es que si un gobierno peronista no gobierna para los pobres, ¿por qué votarlo? Se vota en Chile en el medio de la constituyente que se está produciendo, una gran transformación. Dijimos durante 40 años no se pudo tocar esa constitución, ahora se está modificando. Y se vota presidente. El 21 de noviembre se vota la primera vuelta y el 19 de diciembre se elegirá definitivamente el presidente. Está Gabriel Boric, un hombre que viene de la izquierda, de Apruebo Dignidad, una alianza de la izquierda dura con el Partido Comunista, que va primero en las encuestas. Contra la derecha, ¿no? Sebastián Sichel es un hombre que había ganado la interna de la derecha y ahora tiene muchas dificultades porque aparece, cuando no, en los Panama Papers. Está asomando ahí José Katz, que es un hombre de ultraderecha. En definitiva, Sebastián Sichel puede contar con el apoyo del resto de la centroizquierda y con el resto de los independientes. Es posible que ahí se dé una disputa entre una izquierda importante, interesante, que va a modificar la Constitución, y una derecha. ¿Será pinochetista o no? Habrá que esperar a diciembre. Y se vota en Venezuela. Y eso es un gran dato porque se había votado, pero esta es la primera vez donde la mayoría de la oposición, casi todos, excepto los que descaradamente llaman al intervencionismo norteamericano, participará. Se vota en 24 estados. La vez anterior que se votó en los estados, la oposición ganó 4, pero ahora es una oposición más completa, así que es posible que haya una disputa allí también. Lo interesante es que aceptó el gobierno de Nicolás Maduro la participación de observadores. Estará el Parla Sur, el observatorio que presido estará ya en noviembre, va a estar la Unión Europea y eso puede ser el comienzo de una solución política para Venezuela. Hay un reconocimiento de la oposición de las instituciones y bueno, y ahora habrá que disputar, así que como siempre estaremos atentos, pero en cada puja que se dé, siempre hay una derecha que representa a la civil y al imperio, y del otro lado estaremos nosotros. El amplio movimiento popular que tiene que corregir cosas, que tiene que unirse y tiene que empujar, porque es definitorio para América Latina y para su pueblo que estas elecciones se den de manera favorable. Más información en Informe del Sur. Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció una nueva reforma agraria que no contará con expropiaciones. Al contrario, esta reforma prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en todo ese sector. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 53 años, impulsada durante la presidencia del general Juan Velasco Alvarado, esta se hará sin expropiaciones de tierras ni afectará derechos de propiedad a nadie. Ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco, señaló que uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores acceso más justo a los mercados y afirmó que la reforma prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.
Asimismo, Castillo anunció la creación de un gabinete de desarrollo agrario, el cual presidirá y que está conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social, y con participación de representantes de los gobiernos regionales y locales, junto a un conjunto de acciones de apoyo directo para el agricultor familiar. Observó que a pesar de la capacidad y diversidad productiva, estos años de abandono han convertido al país en una nación muy dependiente de la importación de insumos y alimentos agropecuarios, e informó que en las próximas semanas se efectuarán ajustes a la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados desde el extranjero. Igualmente, dijo, se lanzará un programa de apoyo directo para la compra de fertilizantes para los pequeños agricultores debido al incremento de sus precios. Dijo que a pesar de ser el único país de la cuenca del Pacífico que tiene fosfatos, en lugar de producir fertilizantes, los exporta como materia prima para que otras naciones los produzcan. La tercera línea de acción está orientada a dar un acceso más justo a los mercados, con mejores precios, impulsando un programa ambicioso de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar con los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Desarrollo Agropecuario y Riego. El cuarto eje, añadió, es la protección y cuidado del agua, para lo cual se implementará un programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas y micros reservorios en las cuencas andinas. Asimismo, el gobierno impulsará un fondo de la mujer rural para apoyo técnico, empresarial y social hacia las más de 700.000 productoras agropecuarias en el país. El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2,2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar. La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan. La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista-leninista. Vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Y también volvemos a repasar lo que pasa en Ecuador, porque cada vez es más tensa entre los indigentes y el gobierno de Lasso. Los pueblos originarios se declararon en resistencia ante la falta de acciones del Poder Ejecutivo. En medio de un ambiente tenso entre el gobierno y la CONAIE se realizó el primer diálogo del que resultaron diferentes versiones. Según el gobierno, el diálogo se mantiene abierto hasta encontrar una salida a los reclamos de esa organización indígena. Donde no existe una coincidencia, hemos planteado de que el diálogo debe de continuar. Debemos de continuar en mesas temáticas que vayan atendiendo cada uno de los temas para ir resolviéndolos. Por su parte, el presidente de la CONAIE ha manifestado que temas como el respeto a los derechos laborales, los créditos, la crisis del sector agropecuario, el extractivismo y el combustible eran temas fundamentales de discusión. Sin embargo, según ISA, el diálogo no prosperó. De los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna apertura por parte del presidente de la República. Mientras se desarrollaba el diálogo, organizaciones indígenas y de campesinos se concentraron en el Parque Arbolito, en Quito, en apoyo al sector indígena y en donde diferentes voceros expresaron sus molestias contra el gobierno. Porque nos sentimos vulnerados, pero sin embargo hemos tenido un diálogo sin resultados. Supuestamente se llama el gobierno del encuentro, ¿no? Al contrario, sería el gobierno del desencuentro, porque está vulnerando nuestros derechos. Prácticamente no hay respeto a la estructura organizativa de pueblos y nacionalidades. Ante la negativa del gobierno en avanzar en los temas propuestos por la CONAIE, resolvieron convocar de manera urgente a un consejo ampliado y asamblea extraordinaria con toda su estructura orgánica. Asimismo, fortalecer acciones efectivas por la unidad y activaron el derecho a la resistencia. Y con esto hacemos la primera pausa en Informe del Sur. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, con el mismo nombre, y por supuesto también en las repeticiones semanales que tenemos por aquí, por Canal 2 de la CPTV. Ya regresamos con más información.
Seguimos con más información aquí en Informe del Sur. Lo ha escuchado seguramente durante toda la semana. Uno de los escándalos mediáticos fue la aparición de los Pandora Papers por una nueva filtración de datos. Exponen las fortunas de miles de personas y el uso también de guardias fiscales para la evasión de impuesto. Resulta que muchos, entre otros, muchos líderes de América Latina aparecieron en los Pandora Papers y lo vemos en el siguiente informe. América Latina, la región más desigual del planeta, es a su vez la que tiene a más gobernantes, líderes y ex líderes salpicados por la investigación sobre paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 3 presidentes activos, 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios neoliberales de América Latina se valieron de un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos. En el escenario regional hay 3 presidentes en activo: Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y el dominicano Luis Abinader. 11 son exmandatarios. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, Perú, Porfirio Lobos, de Honduras, César Gaviria y Andrés Pastrana, de Colombia, Horacio Cartés, Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Báez Valladares, de Panamá. En esos documentos, Argentina aparece mencionada 57.307 veces y, al igual que en los Panama Papers, está involucrada la familia del expresidente Mauricio Macri y su entorno. En esta ocasión se descubrieron cuentas en guaridas fiscales del ecuatoriano consejero político del expresidente y su partido neoliberal PRO, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri, hermano menor del exmandatario. En el listado también figuran Abdalá II, rey de Jordania, los presidentes de Kenia, Uhuru Kenyatta, de Chipre, Nikos Anastasiades, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, los primeros ministros de Pakistán, Imran Khan, y de la República Checa, Andrej Babis, y el ex primer ministro británico Tony Blair. Una filtración de más de 12 millones de documentos confidenciales dejaron a la intemperie las fortunas secretas de algunas de las personas más influyentes y conocidas en el mundo, abriendo las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales. América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según el Tax Justice Project, organización especializada en evasión fiscal. Brasil es el país de la región que más impuestos pierde anualmente, 14.600 millones de dólares, seguidos por Colombia con 11.600 millones y México con 8.250 millones. La OCDE calcula que al menos 11,3 billones de dólares están guardados offshore a nivel mundial. La filtración señala a más de 27.000 compañías y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Argentina es el país latinoamericano con mayor presencia de beneficiarios finales y el tercero que más aparece en toda la filtración. Brasil, Venezuela y Guatemala están entre los primeros 10 lugares en los conteos por país. En el caso de Sebastián Piñera, la investigación señala la compraventa de Minera Dominga a través de una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas. En cuanto a su par Guillermo Lasso, los documentos filtrados resaltan que llegó a tener 14 sociedades offshore, principalmente en Panamá, mientras que el dominicano Luis Abinader tiene vínculos y está registrado como beneficiario de 2 sociedades en Panamá, Littlecott y Padreso. A los 3 mandatarios los une un hilo conductor. Fueron cada uno en lo suyo prósperos empresarios que amasaron fortunas familiares. En la investigación que continúa a los Panama Papers también figuran funcionarios como el influyente ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y expresidentes como el peruano Pedro Pablo Kuczynski y el paraguayo Horacio Cartés. Y hablando de los Pandora Papers, Manuel López Obrador, presidente de México, pidió expresamente que se investigue a los mexicanos que han sido exhibidos en este informe. Les corresponda a los de la... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el lunes investigar a los poco más de 3.000 mexicanos señalados en los papeles de Pandora, un trabajo periodístico que reveló la ocultación de bienes en paraísos fiscales para evadir impuestos. Qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen si hay delitos que perseguir.
Entre las personas identificadas figuran políticos ligados a López Obrador como Jorge Arganis, ministro de Comunicaciones y Transportes, o Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. También destacan reconocidos empresarios cuyas fortunas suman unos 30,000 millones de dólares, como Germán Larrea y Olegario Vázquez Aldir. Según el reporte, solo 25 de los mexicanos mencionados movieron unos 1.270 millones de dólares a jurisdicciones offshore para la compra de bienes de lujo. Entonces, que se aclare también el origen del dinero, porque hay empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo. Los papeles de Pandora es una investigación judicial coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según un reporte de Tax Justice Project, citado por el diario El País, que colaboró en el trabajo, México pierde cada año más de 8.250 millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore. Y en estos papeles también apareció el nombre de un presidente de Latinoamérica, nada más y nada menos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Por supuesto, rechazó las acusaciones por conflicto de intereses por vender una minera. Veámoslo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó el lunes un conflicto de interés en la venta de la minera Dominga por parte de sus hijos. Ni mi familia, ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. La investigación periodística Papeles de Pandora lo involucra en la venta de la minera en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano, amigo personal de Piñera, por 152 millones de dólares en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas. Piñera explicó que no tuvo conocimiento de ese negocio, porque antes de su primera presidencia entre 2010 y 2014, puso la administración de sus activos bajo fideicomisos. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés. Según la investigación, el pago de la operación se tenía que hacer en 3 plazos y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito. El proyecto fue aprobado por un tribunal regional, pero pendiente de recursos por la Corte Suprema. Ubicaría 2 minas de hierro y de cobre a rajo abierto en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 kilómetros al norte de Santiago. Contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago, donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas. La oposición en el Congreso analiza la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del presidente. Los Pandora Papers darán mucho que hablar todavía y lo seguiremos informando. Pero ahora hacemos una nueva pausa en Informe del Sur y ya regresamos. Gracias. Seguimos en Informe del Sur y como es habitual en cada programa nos damos una vuelta por nuestro vecino Brasil. Miles de personas nuevamente salieron a las calles para pedir por la renuncia de su presidente Jair Bolsonaro y también para que lo investiguen por el manejo de la pandemia. En Brasil no se apaga el fuego de la indignación del pueblo contra el presidente Jair Bolsonaro. Decenas de miles llenan de nuevo las calles de casi todo el país sudamericano para pedir el juicio político contra el mandatario derechista, a la que se suman 15 capitales en el mundo.
en el marco de una campaña internacional contra el mandatario. Este es un gobierno que niega la pandemia, que difunde una política de muerte cuya agenda económica llevó a la gente a morir de hambre. Estamos en una situación desesperada que al presidente no parece importarle. Los manifestantes denuncian de manera categórica la mala gestión del Ejecutivo de Bolsonaro en casi todos los ámbitos, sanitarios, económicos y sociales. Asimismo, cuestionan sus medidas y políticas racistas, capitalistas, neoliberales y de corrupción. Estoy aquí en esta lucha contra Bolsonaro, contra el bolsonarismo, contra este proyecto capitalista, que solo busca lucro. Estamos luchando por un país donde la producción sirva al interés de la humanidad, no al interés del dinero. Este presidente representa todo lo que está atrasado en el mundo. Hay hambre, pobreza y corrupción. Estamos aquí para defender la democracia. Fuera Bolsonaro. Además del juicio político a Bolsonaro, los indignados reclaman respeto a la vida y a la democracia, denunciando el alza de los precios de los alimentos, las privatizaciones y el fracaso del gobierno para generar empleo. ¿Cuál es la importancia de estar aquí hoy? Es porque Bolsonaro sabe que no es unánimemente popular, que le resultará difícil ser reelegido en 2022. Si no le someten a un impeachment, perderá las elecciones en 2022. Es más, otro escándalo que ha manchado la imagen del mandatario en los últimos días es el caso de tráfico de influencias en el que podría haber incurrido Michelle Bolsonaro, esposa del presidente brasileño. Y volvemos a Chile porque se realizó una manifestación a favor de los derechos de los migrantes, luego de que se hubiera realizado por parte de la derecha una manifestación, una marcha, precisamente contra la inmigración en ese país. No somos delincuentes, somos trabajadores internacionales. Es un derecho y no un delito. Migrar es un derecho. Con consignas como estas, cientos de migrantes y defensores de los derechos pro refugiados inundaron las calles de la capital chilena para pedir al gobierno una regularización migratoria sin exclusiones. Hoy en día estamos pidiendo la regularización a todos nosotros que estamos sin documento, que tenemos trámites por terminar, que no han terminado, no tienen los trámites pagados. Queremos que nos ayuden, que se apiaden de nosotros, porque somos seres humanos. Comentan que la marcha surge como respuesta al sinnúmero de atropellos que ha vivido la población migrante, especialmente en el norte de Chile en estas últimas semanas. Lo que ocurrió en el norte también se debe a la negligencia del gobierno al haber permitido que las personas se instalaran de esa forma en las ciudades, en Colchane, en Iquique, sin contar con las necesidades más elementales cubiertas, con un trato sumamente indigno. Entonces todo eso fue contribuyendo a lo que ha ocurrido. Nosotros esperamos que esta sea una oportunidad para asumir el tratamiento de la migración y el refugio con mucha responsabilidad. Los manifestantes denuncian de manera categórica cualquier forma de violencia hacia los foráneos. Dicen que Chile no debe ni puede ser un lugar donde los refugiados lo que reciban sea el peligro de que se quemen sus cosas. La movilización se registra casi una semana después de que un grupo de ciudadanos quemaran pertenencias de migrantes venezolanos indocumentados en la ciudad norteña de Iquique. Y hablando de migrantes, a México siguen llegando refugiados haitianos, ¿sí?, que buscan migrar hacia los Estados Unidos, pero algunos están pidiendo que los reciba México, bien para poder formar una vida en ese país. Ante el rechazo de Estados Unidos, muchos haitianos optan por solicitar refugio en México. Cualquier oportunidad es mejor que volver al caos que impera en su empobrecido país. Muchos de ellos están varados en la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala. El gobierno mexicano habilitó un estadio para atender los pedidos de asilo de miles de personas que ingresan por este punto. Pero para la mayoría el futuro es incierto. Un primer grupo de 70 haitianos fue deportado este miércoles desde México. Se trata de un plan de retorno voluntario acordado con el gobierno haitiano.
La repatriación ocurre días después de que el gobierno estadounidense disolviera un campamento de refugiados en la frontera con México y deportara a buena parte de los 15,000 haitianos que se encontraban ahí. La dureza con la que guardias fronterizos impidieron el paso a migrantes haitianos provocó indignación internacional y presión al gobierno de Joe Biden. Este albergue en Monterrey, en el norte de México, se encuentra desbordado. Las autoridades consideran que lo peor aún está por llegar. Desde hace meses, decenas de miles de haitianos protagonizan un éxodo que atraviesa el continente. Su sueño es llegar a Estados Unidos para pedir asilo. La diáspora es continua. Unos 20,000 haitianos se encuentran varados en el norte de Colombia, a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Esperan cruzar la peligrosa selva del Darién. Ahí el mayor peligro que les acecha son los grupos criminales especializados en extorsión y tráfico de migrantes. Amigas y amigos, ha sido un placer, como siempre, estar aquí contándoles lo importante de nuestra América Latina por Canal 2 de la CPTV desde Santa Rosa hacia el mundo. Muchas gracias, nos encontramos Dios mediante la semana que viene. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء من الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا